Lo tenemos acá en los estudios de la 530 a Amadou Artemio López, y vamos a arrancar a hablar sobre crisis salarial. Upa, tema interesante y complejo, ¿no? Tenemos una crisis salarial desde hace tiempo, ¿no? Podemos decir que desde hace tiempo, desde el gobierno de Macri, este gobierno no pudo con esa crisis salarial. Hay una decepción en torno a la no recuperación del salario. Yo empezaría. ¿Hay una crisis, para desarticular tu interrogatorio? ¿Hay una crisis salarial o hay políticas tendientes a tener un salario bajo? ¿Y eso no es una crisis salarial entonces? Es una crisis política que deviene en un problema salarial, pero si uno dice crisis salarial parece que el problema fuera solo del salario, mundo del trabajo. Bueno, puede ser. Y me parece que alguien está dispuesto a que los salarios sean bajos. Y no estoy hablando solamente de los gobiernos, ¿no? Sino de distintos actores sociales. Sigo con la pregunta. Hay una... Bueno, llámenla como quieran, pero después damos algunos datos. Bueno. Para situar en contexto los márgenes de esta discusión, pero adelante. La pregunta es esta, ¿no? Tenemos esto, yo lo voy a poner crisis salarial, acá Artemio lo pone en discusión. Hay una crisis salarial. Entiendo que Massa hace un análisis en torno a esto, ¿no? Massa, ahora candidato, ministro de Economía. Y la pregunta es, si Sergio Massa, como candidato, propone modificar esto, ¿por qué no lo modifica ahora? Muy bien. Yo creo que está en carpeta de Massa. Primero sabe que esto pasa. No cabe ninguna duda, y sabe que es un problema. Y sabe que es un problema a resolver. Y creo que finalmente va a tomar las decisiones adecuadas para que este problema por lo menos se mitigue. No vamos a pretender repechar una cuesta de 7 años. De 7 años en los límites de una campaña electoral. Pero es cierto, yo comparto lo que dice Eva, de que hay una crisis de ingreso, y un componente de esa crisis fundamental es el salario. Para que tengamos una idea, voy a dar algunos números para no aburrir mucho, porque sé que la canasta básica de pobreza aumentó este año 123%. La canasta básica alimentaria, que es la indigencia, 124%. El índice de inflación general fue de 115%. ¿Todo esto en qué se traduce? Bueno, voy a hablar de los salarios formales. Dejamos de lado el universo informal y cuenta propia. Exactamente, que es bastante peor. Tenemos una valorización de canasta de pobreza para el mes de junio, y justamente también el Ministerio de Desarrollo, todos son datos del INDEC o de el Ministerio de Desarrollo Productivo. El salario formal, privado y público, formal, que informa el Ministerio de Desarrollo Productivo, es de 254.000 pesos brutos. Vos le aplicás los descuentos de ley y vas a 211.000. Los perceptores de ingreso en un hogar pobre son 1.4, no son ni 2 ni 5, como hay todas unas teorías bastante extravagantes, y dicen, no, pero todo el mundo cobra. Además, todo el mundo lo cobra. Negro. Exactamente. ¿Esto qué quiere decir? Y acá voy. Con 1.4 de perceptores de ingreso, que es lo que marca el INDEC, porque claro, no estamos nosotros diciendo, se llega a 295.000 pesos en el hogar. Bueno, la canasta de pobreza es de 232. Formal. Sin alquiler. O sea, formal, informado por el Ministerio de Salud, es efectivamente una situación crítica. Y en los hogares indigentes, en el mes de junio, el salario medio formal fue de 189.000, porque ahí hay 0.9% de perceptores, menos de 1. Y la canasta de indigencia es 104. Como vemos, es clara. Hay un problema. Pero estoy hablando de promedios formales, no de la moda ni del salario que más se repite. La mediana. No, el promedio, o sea que efectivamente eso. Y cuando desagregamos por sector socioeconómico, el impacto central es a los sectores medios bajos y bajos, que son normalmente el clivaje electoral central de Unión por la Patria. Así es. Con lo cual, desde el punto de vista
también electoral, no solo electoral, porque lo fundamental es que un gobierno peronista viene para mejorar las condiciones materiales de existencia de los sectores populares fundamentalmente, pero desde el punto de vista electoral esto es mucho más eficaz, modificar esta situación, que cualquier estrategia de marketing. Claro. Ahí, hasta acá llegué. Ahí, claro. Me parece, Eva, muy adecuado el tema que traes, porque creo que es el tema central de la elección. Un poco lo que estaba diciendo Artemio recién es esto, ¿no? El tema central de la elección son los ingresos de la población. Después, lo otro es lo que ha configurado esta situación. Por ejemplo, el acuerdo con el fondo, que ha sido un disparador de la inflación y un destructor de los ingresos de la población. Ahora, estos números que recién nos indicaba Artemio no eran oficiales. Sí. Yo no tengo ningún mérito en eso, solo informo. En organizarlos y analizarlos, pero estos números no eran los números del 2015. No. Está claro eso. Está claro. Bueno, por eso yo digo, no es una crisis salarial, es una crisis de las políticas públicas que llevan a esta situación, o de la concepción ideológica política del gobierno de Macri y de este gobierno en tiempos de Culfas Guzmán, para poner un nombre, porque viene más ahora a decir, los salarios son un problema, este nivel de salarios son un problema, es lo que vos decías, creo que te referías a la reunión de la CGT. Hace un diagnóstico. Claro, hace un diagnóstico. Digo, no vemos eso, después, no es que Massa está hablando de suma fija, por lo menos hasta ahora no. Está bien, pero vamos a la política de que llegó a este lugar. Hay una visión de la Argentina preperonista, si querés, que volvió con Macri. Y es un país de salarios bajos. No solo de salarios bajos, sino de inexistencia de derechos, ¿no? Cuando llegó el peronismo, que según toda esta gente decían que era el quinto país del mundo, el cuarto país del mundo. Claro, era el cuarto país del mundo, pero iban las personas a la revisación médica del servicio militar y la gran mayoría estaban desnutridos. Entonces, era un país con un PBI importante, con una pésima distribución del ingreso y sin ningún tipo de derechos. Eso es lo que viene a recomponer el peronismo. Por eso Artemio pone el foco nuevamente en que un gobierno peronista tendría que venir a recomponer los ingresos. Ahora, el modelo que impuso Macri y que trabajó mucho más estructuralmente que lo que estamos acostumbrados a analizar, ¿no? Tomó medidas que no solo demostraron que no era irreversible lo de Cristina Néstor, sino que además los efectos de esas medidas podían ser prolongados. Entre ellos el endeudamiento, pero no solamente el endeudamiento. Entonces, los efectos de esa política encontraron en su siguiente parada electoral a Culfas Guzmán, que si bien tiene una visión de una Argentina no tan drásticamente inhumana como la de Macri y su gente, Larreta, Bullrich, tienen una visión de una Argentina exportadora, sin mirar la cuestión salarial, sin darle pelota al mercado interno, para decirlo de alguna manera. Por eso los salarios siguieron cayendo en tiempos de Culfas Guzmán. No es que con nuestro gobierno empezó a recuperarse el derrotero a otro ritmo, a un ritmo menor, muy menor, porque Macri destrozó la participación de los trabajadores y la hizo caer del 52 al 46. Sí, claro. Ahora estamos en 43 y moneda, o sea, se desaceleró la caída, en algún sentido, no cambió el sentido, se estancó en lo de Macri. Exactamente. Si no queremos decir que siguió cayendo. No, pasó, pero digamos que el gran hacedor de este escalón que bajó en Macri. Por eso digo que sus políticas tuvieron una persistencia que no está siendo ponderada adecuadamente, ¿no? Me parece que algunas cosas ¿por qué no Sergio Massa no resuelve este problema ya? Sería la pregunta. Porque es difícil cuando vos estás en campaña decir que los vas a resolver y siendo ministro de Economía no lo resolves primero ahora. Porque tenés que resolver el problema del fondo. A mí me has escuchado por ahí alguna vez decir que el problema cero de la Argentina es el problema del fondo. Sin resolver el cepo, que es el fondo para las políticas públicas argentinas, no puedes resolver nada. Vas a seguir en este cepo. Y la prueba te da lo que pasó con Alfonsín, desde que vino el fondo, cuando lo echan a Grispun y el fondo toma en algún sentido el control económico del gobierno, lo que pasó en tiempos de Menem, que el control del gobierno lo tenía el fondo, lo que pasó en tiempos de la Alianza, que ahí recordemos el episodio Patricia Bullrich, ¿no? Porque dicen, ¿quién es Patricia Bullrich? Patricia Bullrich es el 13%.
es la quita de ingresos a la población. Porque si bien es cierto que era jubilados, también fue a docentes, a investigadores, a trabajadores del sector público, a las provincias, a la obra pública. Eso es Patricia Bullrich. O sea, es otro escalón de bajada de el modelo que trajo Macri, que es el modelo de Martínez de Oz, dicho sea de paso. Y también en nuestro gobierno el fondo tuvo el control, tiene el control. Primero por ir dilatando la cuestión del acuerdo, 2 años, después por firmar un acuerdo que no era un acuerdo sino un contrato de adhesión, y bueno, ahora eso hay que modificarlo. Yo lo veo a Massa bien plantado en intentar modificar eso, que para mí es un prerequisito para la mejora salarial, que lo demuestra también los tiempos de Kirchner, ¿no? Néstor Kirchner se saca encima el fondo y bueno, ahí empieza un periodo de gran aumento. No sé, Artemio, me parece que hasta que saca de encima el fondo no había habido grandes aumentos, grandes mejoras en la distribución de ingresos. Claro, bueno, pero Néstor se lo saca de encima muy rápidamente. A los 2 años. Sí, total, bueno, mejora la participación en el ingreso. Néstor hace un crecimiento de participación de los trabajadores de 36 a más de 40, casi 41, que es un logro, porque en el medio está esto, haberse sacado las pobres. Claro. Ayer Massa hizo una declaración muy interesante. Dijo que efectivamente hay que deshacer este acuerdo porque es una pérdida de soberanía y es una pérdida de herramienta de política económica. Bueno, por eso es lo que venimos diciendo hace 3 años nosotros. Correcto, pero es eso. Y ahora lo dice alguien que tiene la posibilidad de decidir, de actuar y decidir. Adelante. Por eso es muy interesante cómo viene trabajando también la baraja china en esta discusión geopolítica de qué injerencia va a poder seguir teniendo el fondo en Argentina. Por primera vez aparece en este periodo de 8 años una persona que está dispuesta a enfrentar al fondo y no a seguir las políticas del fondo, porque en su momento el presidente Alberto Fernández también dijo no es el plan del fondo, es mi plan. Claro. Pero era el plan del fondo. Entonces, es la primera vez en 8 años que aparece un decisor de la política relevante de Argentina dispuesto a enfrentar al fondo. Obviamente Cristina Fernández de Kirchner está hablando de esto desde que empezó el gobierno, ¿no? Digo, de los que toman decisiones en el día a día. Cristina es la conducción estratégica de este proceso. Entonces, me parece, primero, que las políticas de combate a la inflación van a seguir siendo indispensables. La caída de 2 puntos es una buena noticia, pero es insuficiente. Tal vez lo más importante sea que el aumento de alimentos fue menor que el promedio. Sí, en lo que va del año no. No, en este mes sí. En este último mes. Y hay que trabajar para sacarse encima el programa del Fondo Monetario Internacional. Si no, podemos decir cualquier... porque, por ejemplo, Rulo de la Torre tiene un punto cuando... Yo estoy muy a favor de la suma fija. Creo que es indispensable y ya. No se puede esperar más. Ahora, Rulo de la Torre tiene un punto cuando dice, sí, la suma fija, pero que no se vaya con los aumentos de precios. Claro. ¿Está bien? Uh-huh. Entonces, son varios frentes, pero el vértice del análisis de estos frentes es el programa del Fondo Monetario. Y me parece, un entre paréntesis, por supuesto que las políticas a favor de sostener la supuesta economía popular y no incorporar esas personas a la movilidad social ascendente, creo que sería una gran derrota del kirchnerismo. Otra pregunta, ¿no? Se está discutiendo en relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional si ese acuerdo, se está discutiendo, no, digo, hay una posibilidad de que ese acuerdo se dé antes de las PASO o se dé después de las PASO. Si se da después de las PASO, eso complicaría un poco la situación. ¿Y por qué decimos que complicaría un poco la situación para Sergio Massa? A mí me parece, primero, me parece adecuado que el candidato sea quien negocie el acuerdo con el fondo, porque esto le da más certidumbre al resultado de ese potencial acuerdo que hoy no está, le da al ministro también más herramientas de negociación, porque no están hablando con alguien que se va dentro de 2 meses, sino con alguien que probablemente tengan que seguir hablando 4 años más, ¿no? Y esto es bueno para la Argentina, no para el ministro. Tener más potencia en la negociación contra el fondo es lo que necesita la Argentina. También es lo que necesita Sergio Massa, pero sobre todo el pueblo argentino es quien necesita sacarse el cepo del Fondo Monetario de encima. Primero,
yo creo que es mejor seguir discutiendo que firmar cualquier acuerdo. A mí me gusta cuando no viajan los funcionarios, se sientan en la retranca y dicen, no, pará. Porque es una negociación muy compleja. Claro, lo muy que hizo difícil. Macri con el fondo es tremendo. O sea, es un tipo de acuerdo absolutamente perjudicial, pero de muy difícil solución. ¿No es? A veces la más fácil, si desconozcamos, esa es la mejor manera de convalidar lo que existe. A veces hay que sentarse y decir, bueno, acá hay un grado de dificultad importante. Vamos a hacer una negociación bien compleja. Por eso decís antes o después de las PASO, yo creo que las PASO tienen otras complejidades. Sería bueno que el acuerdo nuevo esté hoy, pero no el nuevo, pero bueno. Pero eso, es mejor seguir discutiendo que haya un acuerdo inconveniente. Exactamente. Apurarse a tener un acuerdo para que sostenga los puntos del acuerdo anterior sería un error. Bueno, vos te acordás, Amado, que los sectores y los medios hegemónicos, yo me acuerdo, hay que cerrar, claro. Esto no pasa porque no se cierra el acuerdo con el Fondo Monetario, esto es perjudicial. Digo, ¿no te genera cierta inestabilidad esto de no cerrar, digo, a la hora de pensar en las PASO? La inestabilidad te la genera el acuerdo que tenés. Claro, o sea, es la herencia. Entonces, de los 7 años de respetar un acuerdo que, bueno, a todas luces es delictivo. Yo creo que esa es la gran dificultad. Claro, la inestabilidad te la genera sostener este acuerdo. Ahora, como bien decía Artemio, salir de este acuerdo requiere mucho trabajo y requiere también ser un hábil negociador o tener un equipo de hábiles negociadores. Bueno, ¿te acordás lo de los fondos buitre, Amado? ¿De qué se jactaba Macri? Lo que el kirchnerismo no pudo resolver en 10 años, lo hice en un día. ¿Cómo lo hiciste? Le di todo lo que pedían. Exacto. Bueno, esa no es la manera. Y yo recuerdo también el tema del Club de París, ¿no? Nosotros, otro tema. En el 2009, uno de los temas que tenía pendiente Argentina era resolver su deuda con el Club de París. Que vos fíjate, desde el 2003 se empezó esta etapa del kirchnerismo, del peronismo kirchnerista, hasta el 2009 no se había tocado ese tema. Bueno, en el 2009 decidimos empezar esa negociación. Cristina toma la decisión de empezar esa negociación. Ahora, en el comienzo de la negociación nos decían, tienen que pagar todo junto, porque no pueden tener un acuerdo con el Club de París si no tienen un acuerdo previo con el fondo. Y nosotros decíamos, no vamos a tener ningún acuerdo con el fondo, porque en el 2005 Néstor Kirchner permitió que la Argentina se lo sacara encima. Entonces no vamos, para arreglar el Club de París, meternos en algo que es nocivo para nuestro país. ¿Y cómo terminó? Y entonces, ¿qué hicimos? Negociamos. Mirá, tanto fue que yo dejé de ser ministro en el 2011. Se siguieron, el mismo equipo siguió las negociaciones, porque Hernán Lorenzino siguió negociando. Y seguimos. Dejó Hernán de ser el ministro de Economía. Axel siguió por el mismo camino, negociando, y en el 2014 se terminó cerrando el acuerdo sin el Club de París. O sea, cuando vos tenés claro lo que necesitas, lo que necesita la Argentina, tenés que persistir por ese camino, y apurarse muchas veces es enemigo de lograr un buen acuerdo. Lo que tenés que hacer es persistir en la línea de negociación. Ahora, volviendo a Massa y a la campaña, ¿no? Digo, pensándolo o no, a Massa candidato. ¿Alcanza con un candidato que esté tratando de hacer lo mejor posible en esa negociación con el Fondo Monetario Internacional? Digo, no tenés prácticamente gestión para mostrar, digo, es muy poca la gestión que tiene, ¿no?, del gobierno de Alberto Fernández para mostrar. Tampoco tenés un plan platita, porque no tenés, ¿no? Tener algunas cositas que debiéramos. Que tenemos, ¿no? Las becas Progresar. Yo con lo de los créditos a los jubilados es para mí la nada misma. Los créditos con muy gusto a poco, si querés lo podemos. Entonces, veo difícil ahí que tiene. Yo creo que son como señales de hacia dónde se podría ir. El Progresar tuvo un aumento importante, de 13 a 20, es un aumento. Arranquemos, los ingresos de toda la población vienen muy atrasados. Entonces no vamos a cambiar el diagnóstico que me parece a mí que tenemos. Tampoco podés exigir que lo resuelva. Tampoco se puede resolver. Entonces, el plan Progresar, me parece que eso tuvo un aumento sustancial. El salario mínimo me parece que nos deja con gusto a muy poco. Sí, también. ¿No? Sí. Pero en septiembre podría haber otra revisión. Claro, debe haber. Nosotros pensamos que debe haber otra revisión. Debe haber otra. El tema de los créditos a los jubilados, a mí
me parece mejor dar ingreso que dar crédito, conceptualmente. Claramente. Ahora, cuando la tasa de interés está subsidiada, bueno, es una alternativa. Hay un crédito ahora del Banco Provincia a las empleadas, las trabajadoras de hogar con una tasa del 60% anual, sí, pero ahora, cuota fija. Yo entiendo que eso, obviamente, en este contexto no cuando los salarios no le están ganando, cuando los salarios no le están ganando, cuando los salarios no le están ganando a la inflación y cuando las jubilaciones no le están ganando a la inflación, porque vienen siempre corriendo un poquito detrás, me parece que corres el riesgo con esos créditos. Con los bonos le empatan. Eso te iba a decir, ha sido una política desde el tiempo de Néstor. Sí. El bono de fin de año a los jubilados. No sería. Digo, no sé si esos créditos los jubilados los van a tener para comprar un electrodoméstico. No sé si no hay un riesgo de esos créditos que los saquen para llegar a fin de mes. Y eso es un problema. Eso se lo cuestionamos nosotros al macrismo, porque estos créditos es grave, claro. Macrismo, sí, no con esta tasa. Ellos eran con tasa positiva. Exactamente. No, pero es cierto, Eva, es muy probable que esto sea para complementar ingresos y poder llegar en un sector importante. Yo creo, claro, que incluso en un nuevo gobierno debiera haber una revisión de esto que señalás vos, Eva, ¿no? Alguna política de limpieza de esos créditos, porque debieran haber sido ingresos de los sectores, por ejemplo, de la mínima. Yo recuerdo que en la provincia de La Rioja se llevó adelante una política donde el Banco Provincial compró toda la cartera de créditos que tenían con distintos sectores de las finanzas para darse una política de liberación de esos créditos de los trabajadores y trabajadoras riojanas. Humildemente creo que hay que ir por ese camino en Argentina, porque desde Macri se fue endeudando no solo al país sino a la población. Y vos fíjate, tenemos la catástrofe de los créditos UBA, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho para hacer en limpiar la cartera de crédito de las familias en Argentina. No, absolutamente. Ahora, queda claro que el único polo en términos de construcción política y electoral que pueda resolver esto es Unión por la Patria, porque lo que tiene enfrente está llamado a profundizar esta carencia. Claro. Bueno, además lo dicen ellos, no veo para qué hay que aclararlo acá, dice que esto está... No, pero es importante. Exacto, o sea que van por mucho más que decir, por más de lo que ya hizo Macri bastante. Sí. Pero, y luego, bueno, yo estoy creído de que la eficacia en la distribución del ingreso en términos electorales es muy importante, pero no lo digo yo, porque lo que yo opino no tiene importancia. Bueno, si en 2009 lo opinaste. Sí, no, y me refiero también al 2021. O sea, efectivamente la gente demostró, los acompañantes de 2019 del Frente de Todos, hoy es Unión por la Patria, demostraron en 2019 que con este nivel de ingreso no se podía seguir. Por supuesto no le dieron un solo voto a Macri, porque eran conscientes de que la catástrofe se inició con Macri. Y bueno, aumentó el ausentismo, se perdieron más de 4 millones de votos. Bueno, esa señal es la que yo quiero recuperar, porque la dio la ciudadanía que acompañó en 2019, mucho más valiosa que cualquiera de los opinadores que nosotros. O sea, hay análisis de todo tipo, pero acá hubo una señal clara. Hay que corregir fundamentalmente condiciones materiales de existencia para los sectores populares, a los que no les llega. Está muy bien, yo estoy de acuerdo que el piso de impuesto a las ganancias sea más alto, pero un salario de 530.000 pesos en los sectores que votan, acompañan electoralmente a este espacio, no es el más habitual. No, claro. Tenemos otro nivel salarial. Bueno, estábamos diciendo de 250.000 pesos en los salarios formales de promedio. O sea que hay que ir por eso. Y yo creo que Massa lo tiene bastante claro eso. Sí. Una de las razones de ser del peronismo es la mejora en la distribución del ingreso, aumentar el piso de protección social mínima a los sectores. Bueno, esto en tiempos del primer peronismo fue, me parece, lo que forjó esa alianza entre Perón y el pueblo y muchos actores de la vida argentina. Y eso, hasta tiempo de Néstor y Cristina, no se había reeditado. No, nadie. No se había reeditado. Bueno, el patrón distributivo siempre empeoró desde que cayó, bueno, por eso cayó Perón, 51% de participación. Néstor lo toma en 36, Cristina lo devuelve en 52. La participación de los trabajadores sobre el ingreso, eso nunca fue inédito desde el primer peronismo. Y ese debe ser el motor del próximo gobierno, ¿no?
Para terminar, quiero hacerles escuchar un audio de Funes Rioja. Que Upa, audios. Empezamos con los uno solo. Mirá, no voy a hacer abuso. Hay una deuda, la tiene el país, y esa deuda implica también la posibilidad de renovaciones y de tener un horizonte previsible. ¿Por qué? Y acá voy al segundo elemento, que es la confianza, esa confianza que tienen que tener los inversores nacionales e internacionales. En Massa ministro, confiamos, en Massa candidato, es la ciudadanía la que tiene que responder. Bueno, de alguna manera un elogio, ¿no?, de Funes Rioja a Sergio Massa, diciendo, bueno, es un ministro en el que confiamos, veremos después si la ciudadanía no lo elige como candidato, como candidato de alguna forma. Sí, no problematizó el tema de la deuda, dijo hay una deuda, la tiene el país, como diciendo hay que garpar, muchachos. Y después dijo que lo iba a hacer Massa. Esos elogios yo te los devolvería con un paquetito, digo, toma, Yo te iba a decir, claro, que es curioso, ¿no? Porque esa confianza es más importante que el pueblo te da confianza. Sí, claro. Y no se usó otra expresión de estas típicas, se me fue de la cabeza, pero la certidumbre. Sí. La primera certidumbre tiene que ser de las y los argentinos de llegar a fin de mes con el salario, no de los acreedores por cobrar. Ahí se revierte, digamos, la razón de ser de un país, ¿no? Porque dicen la libertad o la certidumbre. La primera libertad debiera ser no tener miedo de levantarte al día siguiente sin poder darle sustento a tu familia. Esa es la primera libertad. Sin embargo, acá parece la primera libertad es la libertad empresarial. O de este señor decir que darle certezas a los inversores. La primera certeza tiene que ser la de la población, de tener buenos salarios.